Nuevamente, hermanos, les saludo, pasa a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, vamos a la cita base del tema, que es, hermanos, la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 9, hermanos. Siguiendo con las actividades del Plan Nacional por parte del consistorio de ancianos, hermanos. Es el versículo a memorizar, hermanos. Si alguien se lo aprendió, hermanos, pues recítelo nuevamente, hermanos. Dice, hermanos, segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 9. Leamos, hermanos, todos juntos y damos la explicación del versículo y obviamente entramos, hermanos, al desarrollo del tema de esta tarde. Leamos, hermanos. El Señor no retrata su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén, hermanos. Ocupa su lugar. Bien, hermanos, pues reitero, siguiendo el Plan Nacional de Actividades, hermanos, el tema de esta tarde tiene por título que ninguno se pierda. Y dice el versículo, hermanos, el versículo base dice que el Señor no retarda su promesa. Algunos dicen que se tarda. Dice, hermanos, enseguida, sino que es paciente. Y dice, hermanos, la parte importante, hermanos, bueno, todo es importante, pero lo que a mi parecer es todavía aún más importante, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno perezca, hermanos. Por eso es el título del tema de esta tarde, hermanos. Que ninguno se pierda. Y el objetivo, hermanos, de este tema, ¿cuál es? Dice, mostrar que como padres es nuestro deber espiritual cuidar la familia y que ninguno se pierda. ¿De quién entonces es el deber, hermanos? De cuidar la familia. ¿De quién es el deber? De los padres, hermanos. Ese es uno de los objetivos, hermanos, que vamos a analizar también en esta mañana. ¿Quién es el deber de cuidar? ¿Quién tiene ese deber de cuidar a la familia? ¿Quién, hermanos? Porque, reiteramos, tenemos la escuela, hermanos. Seguimos con la escuela, hermanos, de la primera pareja. ¿Y quién se hizo responsable de sus actos? Nadie, hermanos. Porque uno culpó al otro, el otro culpó al siguiente, hermanos. Y nadie dijo la culpa es mía. No, hermanos. Hemos escuchado, hermanos, en innumerables ocasiones que se dice, es que el ministerio no nos enseña, es que el ministerio no se preocupa, es que el ministerio no hace su trabajo. No es cierto, hermanos. Eso es erróneo. Eso no es ser, eso no es de ser, no es decir, ¿sabes qué? Lo que está pasando es culpa mía. Lo que sucede en mi hogar es culpa mía, hermanos. Lo que nosotros hacemos es tirarle, coloquialmente se dice, aventarle la piedrita, o sea, más cercano, y el más cercano es el ministerio. Algo erróneo, hermanos. Por eso dice el objetivo, que como padres es nuestro deber espiritual cuidar de nuestra familia. Ese es nuestro deber, hermanos. El ministerio está para orientarte, pero el ministerio te va a dar una plática de tal tema, cuando ese tema tú debiste de desarrollarlo desde la niñez con tus hijos. Ese es el deber nuestro, hermanos. Y no en una plática vamos a sacar nuestros errores, no, hermanos. Porque si yo soy maldiciente, no con una plática que me dé el ministerio, con eso ya lo soluciono, no, hermanos. Si yo empecé a ser maldiciente desde pequeñito, mis padres tuvieron que decirme que esas palabras que yo menciono son incorrectas, desde ese momento. Y no aquí, hermanos. Aquí me van a decir, sí, te la escuchas mal, pero no, esa plática no va a ser suficiente. Y si ya me lo traigo desde pequeñito, hermanos, imagínense cuánto me va a costar quitar esas palabras del léxico que yo menciono. Entonces, no es deber del ministerio, no, hermanos. Es deber de los padres. Y lo vamos a analizar, hermanos, lo vamos a ver. Sin embargo, hermanos, quiero resaltar de este tema. Quiero resaltar algo importante que nuestro Dios tiene como una de las cualidades, hermanos. Y la cualidad principal de nuestro Dios es la misericordia. Dios tiene misericordia con su obra, hermanos. Dios tiene misericordia con la humanidad.
Aunque hermanos a veces erróneamente se comenta que Dios castiga, que te prueba, es erróneo, hermanos. No lo hay, hermanos, es erróneo. Nosotros mismos acarreamos nuestras situaciones. Y nuestro hermano David mencionaba hace un momento, Jeremías 2:19, tu maldad te castigará, tu maldad te castigará. Y lo menciona Deuteronomio, hermanos, delante de ti está la vida y la muerte, escoge. ¿Quieres vivir? Escoge la vida, obviamente. ¿Quieres morir? Escoge lo contrario. En nuestras manos está, hermanos. En nuestras manos está. Aún así, fíjense, hermanos, lo vamos a ver ahorita. Aún así, Él dándonos un manual de instrucciones que debemos de seguir al pie de la letra para que nos vaya bien, que es la Biblia, aún así, si te equivocas, si te desvías del camino, todavía Dios tiene misericordia de ti y te manda, lo veíamos ayer, te manda instrumentos útiles para que rectifiques el camino. Así de grande es la misericordia de Dios, hermanos. Y decía, hermanos, el sabio Job, y Dios te habla de una, de dos y de tres veces. Y dice, hermanos, el libro de Job, que te manda la dificultad, pero esa dificultad que te manda es ocasionada por tu manera de ser, y que te pone esto, y que te salva, dice el libro de Job, te salva de que no llegues a la muerte. Dios no quiere que llegues a la muerte, y lo vamos a ver ahorita, hermanos. ¿Y todo para qué? Para que rectifiques el camino. Para que si te desviaste, estoy hablando de aquellos que se desvían, o de aquellos que nos desviamos. Si estás en ese camino, Dios quiere que regreses al camino correcto. Así de grande es la misericordia de Dios, hermanos. Y lo vamos a ver, hermanos. Fíjense, quiero mostrar con ustedes. Primero, hermanos, hablando sobre la misma secuencia de segunda de Pedro, vamos, hermanos, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2, hermanos. Vamos a analizar dos historias, hermanos, que ustedes conocen. Dentro de ese análisis, un poquito más adelante, dentro de ese análisis, hermanos, les voy a comentar parte de lo que dice la historia del profeta, principalmente de la ciudad de Nínive, historia que ustedes conocen, y una parte importante que no hemos mencionado, al menos yo no lo he escuchado, hermanos, de cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Se dice que intercede Abraham. Sí, hermanos, pero hay una frase que yo me encontré leyendo detenidamente. Ahí, hermanos, el primero que dice, si existiera o si fuera tal o cual situación, yo no lo destruyo. Y no fue Abraham, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Hermanos, 6, 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Viene lo importante, hermanos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y dice, hermanos, primeramente, ¿quién los va a guardar? Tú como padre de familia los vas a guardar. Después dice, tu hijo. Después dice, el hijo de tu hijo, que se traduce como tu nieto. Y dice, hermanos, todos los días de tu vida, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados. Ese es el motivo, hermanos, de guardar los mandamientos de nuestro Dios, para que te vaya bien. Dicen más adelante, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ese es el objetivo, hermanos. ¿Y eso quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a enseñar? Lo acabamos de ver. ¿Quién lo va a enseñar, hermanos? Tú como padre, yo como padre lo voy a enseñar, no el ministerio. El ministerio es una orientación, pero el ministerio nos vemos aquí cada 8 días, hermanos. ¿Quién realmente se enfrenta a las dificultades? Yo como padre, si veo que mi hijo se está desviando, ¿qué voy a hacer, hermanos? Ni modo que mande a traer el ministerio. Yo lo voy a hacer, yo en conjunto con mi esposa. A ver, mira, está esta situación y la tenemos que solucionar. Ya cuando llegue el ministerio, hermanos, a lo mejor nos va a dar una orientación o nos va a abrir más el panorama. Pero yo, hermanos, porque yo lo estoy viendo a diario, yo lo estoy viviendo, yo soy el responsable, hermanos. Ese es el objetivo de este tema, hermanos. Nosotros como padres
es nuestra obligación cuidar en el aspecto espiritual de nuestros hijos y que ninguno se pierda. Fíjense, hermanos, el audio que se mandó me sorprendió la anécdota, hermanos. Si escucharon la anécdota, cuando dice, hermanos, nuestro hermano expositor dice que en un tema, en un culto, se levanta un hermano y dice: está perfecto lo que acaban de decir, pero ¿y ahora? ¿Quién lo va a ir a decir allá en mi casa? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Quién lo va a ir a mencionar allá? Pues yo como padre, porque yo tengo la autoridad y el deber de hacerlo, hermanos, y no justificarme, de decir, es que los que están en el frente no enseñan, es que los hermanos no me dicen. No, hermanos, yo, porque yo lo estoy viviendo a diario. Aunque yo le platique la situación al pastor, al diácono, al obrero, es una plática que él no lo vive. Yo lo vivo a diario. Y yo soy el responsable inmediato, hermanos. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que dice, hermanos, Deuteronomio. Vamos a recordar, hermanos, dos historias que ustedes conocen, hermanos. Vamos primero al libro de Jonás. Y en esta historia, hermanos, reitero, Dios no quiere que ninguno se pierda. Y que de manera sintetizada, ¿qué es lo que vemos en toda esta historia, hermanos? Porque Jonás fue mandado, ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces fue mandado a Nínive? 2 veces. La primera que hizo, se desvía hacia Tarsis. El Señor le da una oportunidad, otra oportunidad, y él nuevamente es mandado hacia Nínive, hermanos. Dice, hermanos, solamente, hermanos, nada más, ustedes conocen esta historia. Yo quiero aquí mencionar lo siguiente, hermanos. Parte de lo que dice la historia bíblica de este pueblo, hermanos. Del por qué a la primera, cuando Jonás llega y empieza a pregonar, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, esta ciudad va a ser destruida. Nada más quiero recordar, hermanos, con ustedes lo siguiente. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, no lo va a hacer, hermanos, ustedes conocen la historia, es aventado en el barco donde va, se forma una gran tormenta y es aventado. Bueno, ustedes conocen la historia, hermanos. Del capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 2 ocasiones. Fíjense, hermanos, cómo Dios está lleno de misericordia, que en 2 ocasiones fue mandado Jonás, hermanos. La primera desobedece, la segunda no. Bueno, lo que quiero comentarles es lo siguiente, hermanos. Comenta la historia, hermanos, la historia bíblica de este pueblo, que tenía por Dios, a ellos adoraban el pez. ¿Por qué cuando la gente dice, cuando la gente que estaba en la orilla del mar, sale un gran pez y vomita a Jonás? ¿Por qué le creyeron? Porque su Dios era considerado, ellos tenían como Dios a un pez. Cuando ven a Jonás, ¿qué dicen? Pues es el hijo de nuestro Dios, y lo que él dice lo vamos a poner en práctica. Esa es una. Otra, dice que los que iban en el barco, acuérdense que le preguntan: ¿por qué motivo nos vino esta situación? ¿Qué dicen? Vamos a echar suertes. Y la suerte cae sobre Jonás. Decláranos tú quién eres. Entonces, cuando avientan a Jonás, ellos obviamente llegaron regresan a Nínive, y dice la historia que van con el rey y le dicen: Señor, nos pasó esta y esta situación. Entonces el rey ya estaba preparado. Cuando Jonás llega con el rey y le dice: escucha a Jonás, de aquí a 40 días, si la ciudad no se arrepiente, va a pasar esto y esto. ¿Qué hace el rey, hermanos? Empieza a proclamar ayuno. Desde los animales, dice, toda la gente. Entonces, hermanos, era un pueblo que ya tenía cierto conocimiento de un Dios verdadero. Pero reitero, ¿qué es lo que encierra, qué mensaje encierra esta historia de Jonás, hermanos, por parte de nuestro Dios? ¿Quería a Dios que fuera destruido Nínive? No, hermanos.
Por eso es que, punto número 1, hermanos, manda a Jonás. No lo hace, le vuelve a mandar y le dice: tú vas a pregonar lo que yo te diga. Y punto número 2 o 3, ¿los destruye, hermanos? O les dice: ¿sabes qué? Arrepiéntete mañana o pasado. 40 días, hermanos, para que analicen su camino y regresen. Y tanto fue, Jonás se dio cuenta de tanta misericordia que tenía Dios, que emanaba Dios esa misericordia, que dice: ¿se enoja o no se enoja, hermanos? Al final se enoja, hermanos. Tú dijiste que los ibas a destruir y se enojan. Fíjense nada más, hermanos, cuánta misericordia de Dios, hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos, nadie. Ese es el punto central, hermanos, de este tema. Dios no quiere que se pierda nadie. ¿Por qué? Por la misericordia o por la benevolencia tan grande que tiene Dios para con la humanidad, y más para con nosotros, hermanos. Analicen la vida de cada uno de ustedes. Yo lo he analizado de esa manera, hermanos. Cuando nos desviamos, nosotros mismos ocasionamos que nos pase algo, lo que sea, hermanos. Y si tú analizas, si tú eres inteligente, dices: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Rectificas y regresas al camino del Señor. O cuando dices: Señor, hoy no necesito tu ayuda, hoy voy a hacer tal actividad, ¿no? En el caso de los jóvenes que nos visitan, yo ya memoricé todo lo que vi en este semestre o en este bimestre, presento mañana mi examen. Señor, no necesito tu ayuda, yo ya estudié, confío en mis capacidades. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Les ha sucedido? Resulta que se te llega a olvidar algo, y en ese momento vas a clamar a Dios, porque creíste en ti mismo, porque dijiste que ya no necesitas de Dios. Y sucede, hermanos, como el gran Nabucodonosor, cuando contemplaba la hermosa Babilonia. ¿Y qué dijo? Con mis propias manos. Esta es la Babilonia que con mis propias manos construí. Y fue con su poder, hermanos. Si no existiera la ayuda de Dios, esa ciudad por parte de los hombres no existiría, hermanos. Porque sí, el hombre es inteligente, no podemos decirlo que no, pero más es la voluntad de nuestro Dios. Esa es la primera cita, hermano, la primera historia. La segunda historia, fíjense, hermanos, leyendo detenidamente me encontré con lo siguiente. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, hermanos, versículo 25 al 32. Nosotros decimos, hermanos, yo he escuchado que se comenta que cuando se le dice a Abraham: la ciudad de Sodoma y de Gomorra va a ser destruida, Abraham intercede por él, por la ciudad, y dice: si hubiera 50, si hubiera 40, y finaliza con 10. Y Dios dice: por amor de esos 10, no la destruye. Fíjense, hermanos, 18, versículo 25, hermanos. La intercesión, hermanos, de Abraham para con esta ciudad inicia en este versículo. Fíjense, hermanos, dice 23, perdón, hermanos. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Desde ahí, hermanos, ya empieza a interceder Abraham por esa ciudad. 24. Quizá haya 50 justos delante de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén delante de él. Lejos de ti está el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjense, hermanos, es lo que les decíamos. Fíjense lo que dice, lo dice Dios, hermanos, lo dice Jehová, no lo dice Abraham. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Ahí está la condición, hermanos. Esa es la condición. Si Dios diera 50 justos, no iba a ser destruido. Y continúa la misericordia de Dios, porque dice: y si hubiera 40, y si hubiera 30, y al final dice: y si hubiera 10, por amor de esos 10, no lo destruye. Fíjense, hermanos, qué tanta misericordia de Dios tiene para con la humanidad. Empezó con 50 y dice: si hubiera
olvídate de los 50. Si yo encontrara 10, no la destruyo. Es misericordioso Dios, sí, hermanos. Pero a veces, hermanos, damos por un hecho de que pues, Dios, yo cometo un error y me va a perdonar porque es misericordioso. Y a veces lo hacemos adrede, hermanos, con alevosía, con premeditación, alevosía y ventaja, hermanos. Muchas veces así estamos. Y aún así, hermanos, nuestro Dios muestra su misericordia en cada uno de nosotros. Bueno, estas dos historias, hermanos, estas dos historias las voy a entrelazar con la siguiente cita bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 6. Vamos a recordar una parte fundamental de la oración que hizo el rey Salomón cuando se hace la oración para consagrar el templo, hermanos. Segunda de Crónicas 6, versículo 27. 6:27, hermanos, dice: tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Él es el que nos enseña, hermanos. Pero fíjense, hermanos, recientemente un hermano decía, a veces, hermanos, y tiene razón lo que hacía en su comentario en una plática informal, por decirlo así, después de la comida, decía, le dejamos el trabajo a Dios y decimos, Dios va a proveer, Dios nos va a ayudar, Dios va a hacer el trabajo, Dios ya sabe cuántos van a llegar aquí nuevos, Dios ya sabe cuántos se van a ir. O sea, Dios está haciendo, Dios va a hacer su trabajo. Me pregunto yo, si Dios va a hacer su trabajo, si Él va a bajar y va a hacer el trabajo, yo que tengo nombramiento, entonces ¿para qué me quiere a mí? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Dios va a actuar, pero yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde, ¿no? Decía nuestro hermano, y es cierto, decimos, sí, Dios nos va a ayudar, sí, hermano, sí, pero yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Les pregunto, hermanos, el sábado anterior veíamos lo de la historia del rey Saúl, y al rey Saúl se le dijo, ve y destruye a los amalecitas. Les pregunto, hermanos, ¿tanto poder tiene Dios? ¿Necesitaba de Saúl para destruir a los amalecitas? Hermanos, es obvio que no. Sin en cambio, lo mandó para que él, ahora sí que obedeciera, Saúl obedeciera a Dios. Lo mismo pasa aquí, hermanos. Dice que Dios nos dice, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. ¿Lo va a hacer directamente? Pues no, hermanos. Siempre hay instrumentos. Siempre hay alguien que va a utilizar a nuestro Dios y va a hacer que nos enseñe. Siempre, hermanos. Lo que yo aprenda hoy, el mensaje que yo aprenda hoy, lo que ya aprendí en la mañana en relación a la escuela, ya el Señor ya me lo enseñó. Y no fue directamente, fue indirectamente porque utilizó en este caso nuestro hermano David. Por la tarde va a utilizar a otro mensajero. Ya me lo enseñó. ¿Qué voy a hacer ahora? Ponerlo en práctica con mi familia. Pero ahora yo lo tengo que enseñar, lo tengo que discernir. Y no dejarles, no decir, Dios se va a encargar de mis hijos, Él les va a enseñar, Él va a hacer su trabajo. No, hermanos. Reitero, si así es, entonces ¿para qué me quiere a mí? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi trabajo a desempeñar? Entonces sí, hermanos, necesitamos de Dios por sobre todas las cosas, pero humanamente tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y este hombre, hermano Salomón, dijo, tú les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y sí lo hizo, hermanos, porque ya hablando de los reyes, pues ponía un rey con capacidades, con conocimiento, instruía al pueblo, el rey coincidía con un nuevo nombramiento que le daba a los profetas, y los dos concordaban y les enseñaban y les decía al pueblo, mira, quita esa idolatría, mira, estás mal, mira, no lo hagas. Y ese es los instrumentos útiles que utilizaba
utilizaba nuestro Dios para que el pueblo caminara como debería de ser. Entonces, sí, hermanos, Dios te enseña, Dios te dice, pero tú como padre de familia, tienes que hacerlo. Tienes que enseñarle a tus hijos, hermanos. Siguiente cita, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice de esta manera, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿qué dice, hermanos? Unos a otros en toda sabiduría. Fíjense, hermanos, aparte de tu familia, aparte de tus hijos, tú tienes que enseñar y tienes que exhortar, hablando de familia espiritual, unos con otros. Nos tenemos que exhortar, nos tenemos que enseñar en toda palabra de sabiduría, hermanos. Pero dice primeramente que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, para que así puedas enseñar o puedas exhortar los unos para con nosotros. Ese es nuestro deber, hermanos. Aparte de nuestra familia, también debe de existir esa exhortación y esa enseñanza en este lugar de los unos para con nosotros, hermanos. Y lo que yo aprendí, o lo que he aprendido, hermanos, hace, no sé, algunos años, ahora lo tengo que compartir con los que vienen detrás de mí, hermanos. Hablando me refiero con la idea del nombramiento. Los que empiezan como ayudas tienen que estar preparados para ser obreros. Los que son obreros para ser diáconos. Y es una cadenita. Decía el mismo gran maestro Jesús: de gracia recibisteis, ¿verdad? De gracia. Y es una cadenita, hermanos, para que este camino, para que haya un orden, hermanos, para que los que queden aquí en este lugar, cuando nosotros ya no estemos, pues estén preparados, hermanos. Es una cadenita, hermanos, que se tiene que continuar. Y ellos, hermanos, ya con esa preparación, ellos ya con ese conocimiento, lo tienen que transmitir a sus hijos, a la generación venidera, porque también lo dice el Salmo, si no mal recuerdo, 78, para que lo conozca la generación venidera. Y el camino de nuestro Dios, el conocimiento, pues continúa, hermanos. Esa es la enseñanza de esta tarde, hermanos. Y ese es el objetivo de esta tarde, que ninguno se pierda. Pero reitero, dentro de esas palabras, hermanos, dentro del tema, yo veo más, hermanos, que resaltar la misericordia de nuestro Dios. Porque por la misericordia de nuestro Dios estamos aquí. Por la misericordia de nuestro Dios es que nos llama, es que quiere que sigamos adelante. Termino, hermanos, con la última cita. Proverbios, hermanos, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, hermanos. Únicamente el versículo 1, versículo 3 y versículo 4, hermanos. Proverbios 4, versículo 1, 3 y 4. Si creemos que estas palabras las escribió el rey Salomón, hermanos, fíjense entonces cómo él daba cuenta de la enseñanza que le dio su padre, hermanos. Fíjense, dice, hermanos: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Qué es cordura, hermanos? Un buen criterio. ¿Qué más? ¿Qué es cordura, hermanos? Razonamiento. Seguramente a muchos de nosotros, nuestros padres nos han dicho:
Debes de actuar, tienes esta situación, debes de actuar con cordura. Es decir, ¿cómo, hermanos? Analizando, ¿qué más? Con entendimiento. Y más cuando se trata de dar una resolución, hermanos, más cuando se trata, cuando se presenta, les decía el sábado anterior, el hermano X con el hermano Y. Tú debes de actuar con cordura, hermanos. No te debes de recargar ni con el hermano X ni con el hermano Y. Y menos que se meta a la familia, ¿no? Porque fíjense que nosotros hemos cometido. Yo me recargo con la familia, yo me recargo con la familia X, pero nada más yo. Se entera mi esposa y también ya se está recargando con ellos. Se enteran mis hijos y también con ellos. ¿Eso es actuar con cordura, hermanos? No, hermanos. Entonces tenemos que, dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Y si tú estás actuando con cordura, hermanos, pues tú, hermano X, tienes la culpa, el hermano Y queda libre. O al revés. Y para educar a tu familia, lo mismo. Tienes que actuar con cordura, con delicadeza, con conocimiento, con sabiduría. Eso es parte de la cordura, hermanos. Y dice, hermanos, el versículo 3: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y fíjense lo importante, lo que les comentaba. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El rey Salomón daba cuenta de que su padre le enseñaba y le decía. Y ese es el deber del hombre, hermanos. La historia de la Biblia lo marca así. El deber del hombre es enseñar. Obviamente hay casos que también la mujer, también, hermanos. Pero el deber del hombre es enseñar. El deber del hombre es cuidar de su familia. Y les ponía un ejemplo, hermanos. Mencionaba un ejemplo en familia. Se lo voy a comentar. Porque a veces, hermanos, fíjense, o nuestros hijos nos dicen: es que, padre, tú no me has dicho, no me has enseñado los mandamientos. Fíjense un ejemplo, hermanos. Le decía a una de mis hijas: vas a trabajar este tiempo, vas a ir a trabajar. Ten cuidado con las cuentas. Te van a entregar tantos productos, 10 productos, de a 2 pesos. ¿Cuánto es, hermanos? 20 pesos. Aquí están los 20. No vendí los 20 productos, te estoy entregando 18. ¿Quiere decir que sobró cuántos productos? Un producto. Aquí está. Ten cuidado cuando alguien dice, la gente dice: me llevo 5 productos y te están pagando 4. ¿Quién va a dar cuenta de ellos? ¿La persona que te engañó o tú? Pues tú, porque tú estás al frente. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿le estoy enseñando la ley, sí o no? ¿Le estoy enseñando la ley, sí o no, hermanos? ¿Qué dice la ley? No robarás. Entonces tú, como hijo, tienes que tener la inteligencia para decir: pues la lección de hoy me enseñó mi padre. ¿Qué me enseñó? A que no debo de robar. Pero si no estás atento, vas a decir: oye, pues mi padre nunca me enseñó que no debo de robar. Entonces, ¿mi padre qué está haciendo? Pues está descuidando las cosas. Entonces debemos de estar atentos, hermanos. Y siempre se platica de una u otra forma. Y al final regresas al punto importante, que es: te están enseñando la ley. Ese es nuestro deber, hermanos. El deber es nuestro. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, no se va a perder la familia. No, hermanos. Y menos Dios va a querer o va a permitir que la familia se quede. Si no lo hacemos, hermanos, entonces vamos a empezar a preocupar. Es que los hermanos, es que no me enseñan, es que no me dicen, es que estaban viendo que yo tenía el problema y no se acercan a mí. No, hermanos, yo soy el responsable. Yo lo soy. Si yo hago mi trabajo, hermanos, y se comentaba en la mañana, y les comentaba hace tiempo que decía, escuchaba en una plática: si las ancianas, si nuestras madres hubieran hecho el trabajo como debe de ser, nuestra iglesia sería perfecta. Pero como a veces somos padres permisibles,
De que pues vete un poquito, de que pues como decía en ese momento, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. No pasa nada, te absorbe el mundo, te quedas allá. Y cuando ya tienes el problema, cuando ya la bola de nieve es enorme, entonces ahora sí, ¿a quién señalo? Al ministerio. ¿Por qué no me enseñó? ¿Por qué no me estudió? Cuando no es cierto. El responsable directo soy yo. Yo soy el responsable directo de que mis hijos transiten por el buen camino. De que no lo hagan, pues no hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo. Si se desvían, yo hice mi trabajo. Y no culpar a segundas o terceras personas. Hacerse responsable de mis actos. De que cuando me dicen, oye, puedo irme, no sé, a donde sea, a algún lugar que no es común para nosotros. Sí, vete, pero no te tardes. Regresa temprano. Ya estoy siendo permisible. Y si en ese rato, en esa 1 hora, 2 horas que se queda allá, se queda ahí, es atrapado por todo cualquier vicio, ¿quién es el responsable? Pues yo, hermanos, así de fácil. No le busquemos, hermanos, no busquemos pretextos, no busquemos a quién culpar, no, hermanos, porque los responsables inmediatos es uno mismo. Es el tema, hermanos, y reitero, yo así lo analizo para finalizar. El tema principal de a resaltar de este tema, hermanos, a nivel nacional es la misericordia de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino como escribió el apóstol Pedro, hermanos, es paciente. No quiere que ninguno se pierda. Su misericordia de Él es grande, hermanos, enorme. Y esa misericordia de Él está en nosotros. Que nadie de nosotros se pierda. Hermanos, es el tema de esta tarde. Pasamos a